Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en una historia realmente impactante, un testimonio de fe, inquebrantable diría yo, en medio de una oscuridad tremenda. Hablamos de la vida y el martirio de las 16 carmelitas descalzas de Compiègne, guillotinadas en París en pleno verano de 1794, justo en el apogeo del terror revolucionario. Para esta exploración nos vamos a basar sobre todo en fuentes históricas, en documentos serios, como los extractos del trabajo de William Bush, Tuquel de Terror. La idea es ir un poco más allá de las adaptaciones artísticas, que son muy conocidas y preciosas, como la ópera de Poulenc o la novela de Bon Lefort. Sí, yo creo que esa es una distinción fundamental, ¿verdad? Porque esas obras, que tienen un valor espiritual y artístico enorme, no nos engañemos, a menudo se centran en personajes que son, ficticios, la famosa Blanche de la Force, por ejemplo, y reinterpretan los hechos, las personalidades reales, con bastante libertad. Claro. Personajes históricos como la priora, Madame Lidoine, o la antigua priora, Madame de Crucy, o la joven novicia, Sor Constanza, pues aparecen vistas a través de ese filtro artístico. Incluso Sor María de la Encarnación, que fue la que sobrevivió y lo contó, a veces se presenta de forma distinta. Exacto. Así que nuestra intención hoy es intentar destilar la esencia espiritual de su historia. Real, la verdad. Queremos entender esa fe tan profunda que la sostuvo. El significado de su consagración, de ese sacrificio voluntario, y en un contexto, madre mía, de persecución religiosa brutal, y ver qué nos dice todo eso a nosotros, hoy en nuestra vida de fe. Vale, pues vamos a ello. Perfecto. Para entender bien la magnitud de su acto final, de su martirio, tenemos que situarnos, estamos en 1794, pleno reinado del terror. La Revolución Francesa, que había empezado con unos ideales muy elevados de libertad y demás, había derivado hacia un anticristianismo muy marcado. Casi antirreligioso en general, diría yo. Sí, sí. Ya desde 1789 se confiscaron los bienes de la Iglesia. Se suspendieron los votos religiosos, primero provisionalmente, pero esa suspensión se hizo definitiva en febrero de 1790. El objetivo era claro: disolver las órdenes religiosas. Y la cosa no se quedó ahí, en las leyes, ¿verdad? Atacaron los símbolos, el ritmo de la vida cristiana. Piensa en el calendario republicano ese, que lo impusieron en octubre del 93 con efecto retroactivo. Querían borrar la semana de 7 días, el domingo, el año del Señor, todo. Exacto. Y lugares sagrados como Notre Dame, convertida en Templo de la Razón, o la profanación de las tumbas reales en Saint-Denis. Incluso la de Madame Louise de France, que era tía de Luis XVI y carmelita. Es que era un ataque al alma, a la memoria. Totalmente. Es al contexto del terror. Un historiador, Simon Schama, lo describía de una forma muy gráfica, ¿no? Dijo que era 1789 con un mayor número de cadáveres. Así de crudo. La guillotina funcionaba a diario. Al rey Luis XVI lo ejecutaron en enero del 93. A la reina María Antonieta en octubre. Y justo antes del martirio de las Carmelitas, en junio del 94, se aprobó la ley del 22 de Pradial, que básicamente eliminó las pocas garantías legales que quedaban. Eso desató el gran terror. En ese clima las arrestaron y las condenaron. Vaya tela. Hablemos entonces de ellas, de esa comunidad concreta de Compiègne. Eran unas 20 monjas cuando empezó la revolución, ¿no? ¿Quiénes eran las figuras clave que llegaron juntas al martirio? Pues mira, la priora en ese momento era Madre Teresa de San Agustín. Su nombre civil era Madame Lidoine. Tenía 41 años. Las fuentes la describen como una mujer de una vida interior muy profunda. Era como el ancla espiritual de la comunidad. Su mano derecha, la subpriora, era Sor Saint Louis, Madame Bridot. Tenía 42 años, quizás más discreta. Y luego estaba la maestra de novicias, Madre Enriqueta de Jesús, Madame de Croessy. Tenía 49 años y había sido priora antes. Es muy conmovedor pensar que murió, como se suele decir, con su noviciado. Y había edades muy distintas, ¿verdad? Desde muy mayores hasta muy jóvenes. Sí, eso es interesante también. Muestra la diversidad dentro de esa unidad tan fuerte que tenían.
Sor Jesús crucificado, Madame Piedcourt, tenía 78 años. 78. Y la más joven, Sor Constanza, Marie Geneviève Munier, tenía 29. Y era todavía novicia. Las leyes revolucionarias le impidieron hacer sus votos perpetuos, pero vivió y murió como una carmelita consagrada, vamos. Has mencionado antes a Madame Louise de France, la tía del rey, que fue carmelita. Esa conexión con la realeza les pesó en su destino. En plena revolución me imagino que eso no jugaba a su favor. No, para nada. Sin duda las ponía más en el punto de mira. Madame Louise había sido carmelita en Saint-Denis, con el nombre de Sor Teresa de San Agustín, el mismo nombre religioso que luego adoptó Madame Lidoine, la priora de Compiègne. Quizás en el pasado esa conexión real pudo darles cierto prestigio, cierta protección. María Antonieta también tenía relación con los Carmelos de Saint-Denis y de Compiègne. Pero en 1794, cualquier vínculo, por pequeño que fuera, con la monarquía era prácticamente una sentencia de muerte para los revolucionarios más radicales. Contrastaba totalmente con ese odio visceral a todo lo monárquico. Y aquí es donde la historia se vuelve, como decías antes, realmente fascinante. Al hablar de su acto de consagración, porque no fueron simplemente víctimas que esperaron pasivamente, tomaron una iniciativa espiritual muy potente. Exacto. Esto es clave para entender su historia no solo como una tragedia, sino como un testimonio activo, ¿eh? La priora, Madame Lidoine, propuso este acto. Fue en algún momento después de que las expulsaran del monasterio. Las echaron el 14 de septiembre de 1792, una fecha muy significativa, por cierto, la exaltación de la Santa Cruz, y fue también después de las terribles masacres de septiembre en París. Lo que sí sabemos seguro es que este acto de consagración se convirtió en una práctica diaria para ellas antes del 27 de noviembre de 1792. ¿Y cuál era la inspiración? ¿De dónde salió esa idea? ¿Era algo común en el Carmeo? Pues parece que Madame Lidoine se inspiró principalmente en dos cosas. Por un lado, en el deseo de Santa Teresa de Ávila, la fundadora, de rezar mucho por la Iglesia y por Francia en su época, que también fue muy convulsa. Y por otro, en un texto que hablaba de un sueño místico de una monja del siglo XVII, una tal Sor Elisabeth Baptiste. Ese sueño hablaba de seguir al Cordero hasta el final. Madame Lidoine encontró ese texto, lo copió y meditó sobre él. El propósito que les propuso a la comunidad era ofrecerse cada día en holocausto, o sea, un sacrificio total de sí mismas, para, según sus palabras, aplacar la ira de Dios que entendían como las consecuencias del pecado, de la violencia y conseguir la paz para Francia y para la Iglesia, que estaba siendo perseguida. Suena increíblemente radical. Ofrecer la propia vida día tras día. ¿Cómo lo recibió la comunidad? Bueno, la mayoría lo aceptó. Pero las fuentes, sobre todo los relatos que vienen de Sor María de la Encarnación, dicen que las dos monjas más mayores, Madame Touget y Madame Piedcourt, al principio tuvieron dudas. Claro, con la guillotina recién estrenada y funcionando a todo trapo, se preguntaron si ofrecerse así no sería como tentar a Dios, como buscar el martirio de forma un poco presuntuosa, ¿sabes? Entiendo. Pero al final, todas se unieron. Todas hicieron ese acto. Y más tarde, ya en el último año, según cuenta a Monseñor Jaufred, citando a Sor María de la Encarnación, añadieron una intención más explícita. Ofrecían sus vidas también por la liberación de los prisioneros y para que disminuyera el número de víctimas de la guillotina. Pasaron de rezar por la paz en general a interceder de forma muy concreta por las víctimas del terror. Es impresionante esa evolución en su intención, sí. Y mientras tanto, claro, la persecución contra ella seguía. ¿Cómo fue eso? Pues ya en agosto de 1790, las autoridades revolucionarias las interrogaron una por una. Las 18 que eran profesas declararon todas unánimemente que querían vivir y morir en su estado religioso. Hay anécdotas de respuestas muy valientes, como la de Madame Piedcourt, la mayor, que les contestó con bastante ironía a los funcionarios. Pero la presión no paró. La expulsión definitiva de su casa, del monasterio, llegó el 14 de septiembre de 1792. Y se quedaron en la calle, literalmente. Tuvieron que buscarse la vida. Sí, tuvieron que dispersarse en 4 casas particulares que alquilaron en Compiègne e intentaron, como pudieron, en la clandestinidad, mantener su vida de comunidad y de oración. Las obligaron a quitarse el hábito, a vestir ropa de seglar,
Parece ser que pidieron ayuda económica al gobierno para comprar esa ropa, en septiembre del 92, pero nunca les llegó nada, así que vivieron de la caridad y de lo poquito que tenían. Sobrevivir así y mantener la fe. Y encima, el dilema de los juramentos revolucionarios, ¿no? Correcto. El 19 de septiembre de 1792 prestaron el juramento de libertad-igualdad. Lo hicieron con permiso eclesiástico, ¿eh? Se consideró que no era una apostasía directa y que era necesario para poder recibir las pensiones miserables que les daba el Estado para subsistir. Sin embargo, sí sabemos que para algunas, como Sor María de la Encarnación, esto fue un peso en la conciencia. De hecho, ella se retractó formalmente de ese juramento en 1795, y eso creó algo de confusión en sus relatos posteriores sobre si las demás sentían lo mismo en el momento del martirio. Pero la decisión inicial fue comunitaria y, pragmática. Buscaban conservar la vida y la comunidad como fuera. Y a pesar de todo eso de intentar pasar desapercibidas, llegó el arresto. ¿Qué excusa pusieron? Pues la fase final empezó entre el 21 y 22 de junio de 1794. Registraron las casas donde vivían. Las acusaciones eran, un poco de todo. Cartas que habían malinterpretado de su capellán, que estaba exiliado, poemas que consideraron subversivos. Les encontraron objetos religiosos como medallas del Sagrado Corazón, que en ese momento erróneamente se asociaba con la contrarrevolución de la Vendée. Un retrato de Luis XVI que guardaba la priora y, sobre todo, su fanatismo, es decir, su insistencia en seguir viviendo como una comunidad religiosa en secreto. Y ya, para colmo, las vincularon absurdamente a supuestas conspiraciones y a un primo un poco imprudente de una de ellas, un tal Mulot de la Menardier, que también fue arrestado. Las llevaron primero a una prisión improvisada allí en Compiègne, ¿no? En un antiguo convento. Sí, al antiguo convento de la Visitación. Y allí coincidieron con otras religiosas prisioneras, unas monjas benedictinas inglesas que venían de Cambrai. Ellas luego dieron testimonio de la serenidad increíble de las carmelitas. Y entonces ocurre ese incidente que parece casi de película, con la ropa, el día que estaban lavando. Sí, es increíble, pero está atestiguado históricamente. El 12 de julio de 1794, las carmelitas estaban lavando la única muda de ropa de calle que tenían. Mientras se secaba, se pusieron sus hábitos. Parece que tenían un permiso verbal del alcalde, pero luego él o se olvidó o lo negó. Y justo en ese momento, ¡zas!, llegó la orden de trasladarlas a París para juzgarlas. ¡Madre mía! Sin tiempo para cambiarse. Así que viajaron, comparecieron ante el tribunal y subieron al cadalso vestidas con sus hábitos marrones de carmelitas y sus mantos blancos de coro. Un detalle visual potentísimo, que marcó mucho a los testigos. Y que ellas mismas interpretaron como algo providencial, ¿sabes? Lo conectaron con antiguas tradiciones y profecías sobre mártires carmelitas vestidas de blanco. Pareció una de esas coincidencias significativas, como dices, que van marcando su historia. Sí, hubo varias. El 16 de julio, que es la fiesta de Nuestra Señora del Carmen, la patrona de su orden, mientras ellas ya estaban en la prisión de la Conciergerie en París esperando el juicio, su ropa de calle, la que se quedó en Compiègne, se la entregaron a las monjas benedictinas inglesas. Y ellas las guardaron como reliquias. Qué curioso. Y ese mismo día, el 16 de julio por la noche, les notificaron oficialmente que las juzgarían al día siguiente. Y justo en ese momento, ¿qué estaban haciendo? Pues estaban cantando un himno que había compuesto una de ellas, Sor Julie, Madame Chrétien de Neuville, y lo cantaban, fíjate qué ironía, con la música de la Marsellesa. Pero la letra hablaba de la victoria de Cristo y de subir contentas al cadalso. Es como si todo las estuviera preparando interiormente para lo que venía. ¿El juicio en sí? Me imagino que fue una pura formalidad. Una farsa trágica, sí. El 17 de julio, ante el Tribunal Revolucionario, presidido por Fouquier-Tinville, las acusaron junto a Mulot y otros 21 prisioneros. Los cargos: enemigas del pueblo, fanáticas, conspiradoras, contrarrevolucionarias. Lo típico. Madame Lidouin, la priora, intentó defenderlas con una dignidad y una lógica impresionantes. Refutó las acusaciones más absurdas, como que escondían armas. Asumió la responsabilidad por las cartas y los objetos que encontraron. Cuando le preguntaron por su lealtad al rey depuesto, respondió que eso era un sentimiento del corazón, que no estaba sujeto a las leyes humanas.
Incluso intentó salvar a las dos hermanas legas, Catherine y Teresa Soiron. Argumentó que eran simples empleadas, no monjas profesas, pero el juez se negó. El veredicto de culpabilidad estaba ya decidido de antemano, condenadas a muerte. Y así llegamos a ese 17 de julio de 1794, el día de su martirio. Sus últimas horas. ¿Cómo fueron? Pues en la conserjería, antes de salir hacia la guillotina, rezaron juntas las oraciones por los moribundos. Compartieron una última comida juntas, que fue una taza de chocolate. La consiguió la subpriora, Madame Bridot, a cambio de un abrigo de piel que todavía conservaba. Tuvieron también un encuentro muy emotivo con otro prisionero, Denis Blot, que luego contaría la paz y la serenidad increíble que transmitían. Y luego el viaje. El largo viaje en una carreta descubierta hasta el lugar de la ejecución, que era la actual Place de la Nation, pero que entonces la habían rebautizado como Place du Trône Renversé, la plaza del trono derrocado. ¿Qué nombre? Sí, un viaje de 2 o 3 horas bajo el sol de julio. Durante el camino cantaron el Miserere, la Salve Regina, quizás partes del oficio de difuntos. Pero lo que más impresionó a los testigos fue el silencio. El silencio tan inusual de la multitud que se agolpaba para verlas pasar. Normalmente esas procesiones iban acompañadas de insultos, de abucheos, pero con ellas un respeto que sobrecogía. Y al llegar al pie del cadalso, ¿qué pasó allí? Allí, dirigidas por la priora, renovaron sus votos religiosos: pobreza, castidad y obediencia. Fue un acto público, ¿sabes? Una reafirmación de quiénes eran. Luego entonaron el Te Deum, el himno de acción de gracias, y el Veni Creatur Spiritus, pidiendo la fuerza del Espíritu Santo. Según Monseñor Jaufred, que recogió testimonios, una de ellas exclamó: ¡qué felicidad si este pequeño sacrificio puede aplacar la ira de Dios y disminuir el número de víctimas! Un eco clarísimo de su acto de consagración. La ejecución en sí, sé que tuvo como un orden, casi un ritual. Sí, fue algo extraordinario. La priora le pidió permiso al verdugo, al famoso Sansón, para que murieran en el orden que ella dispusiera. Y él aceptó. Ella eligió que la más joven, la novicia, Sor Constanza, fuera la primera. Y cada monja, antes de subir los escalones, se acercaba a la priora, se arrodillaba, le pedía permiso y su bendición. «Permiso para morir, madre». Y ella respondía: «Ve, hija mía». Y después, cada una besaba una pequeña estatuilla de terracota de la Virgen con el niño que la priora tenía en las manos. ¿Y el canto? ¿El famoso canto final? Eso es. Cuando Sor Constanza subió al cadalso, empezó a entonar el Salmo 117. «Laudate Dominum omnes gentes». Alabad al Señor todas las naciones. Las demás abajo se unieron al canto. Y el coro siguió sonando, aunque cada vez con menos voces, a medida que iban subiendo una tras otra y eran ejecutadas. Cantaron hasta el final. «Quaniam confirmata est supernos misericordia ellos, et veritatas Domini manet in aeternum». Porque su misericordia se ha confirmado sobre nosotros y la verdad del Señor permanece para siempre. Uf. Los testigos destacaron su compostura, su serenidad. Sor Jesús crucificado, la más anciana, perdonó explícitamente a sus verdugos. Sor Constanza, la joven novicia, subió radiante como una reina yendo a recibir su diadema. Así la describieron. Sor Enriqueta Pelrás, que era enfermera, ayudó a las más débiles a subir los escalones. Es que es difícil imaginar esa escena sin sentir un escalofrío. La fortaleza que debieron de tener. La priora, Madame Lidouen, fue la última en morir. Besó la estatuilla, se la entregó a una mujer piadosa que estaba cerca y por eso se conservó y subió al cadalso. Los relatos dicen que transfigurada. La ejecución de las 16 duró unos 25 minutos. Un tiempo relativamente corto, pero de una densidad espiritual que dejó una marca imborrable. ¿Y cómo podemos entender desde la fe un final así? ¿Qué significado tiene? Pues es el martirio en su expresión más pura, entendido en la tradición católica como el testimonio supremo de fe, de esperanza y de caridad. Es la configuración total con Cristo en su pasión. Su muerte no fue una derrota, fue una victoria de la fe sobre el miedo, sobre el odio. Una muerte unida íntimamente al sacrificio de Cristo en la cruz. Y ese Salmo 117, el que eligieron para el final,
Es una proclamación rotunda de la misericordia de Dios. Una misericordia que triunfa incluso sobre la violencia más extrema, sobre la muerte. Y ese silencio de la multitud, muchos lo interpretaron como un reconocimiento, quizás inconsciente, de que estaban viendo algo que los superaba. Una manifestación de lo sagrado, una teofanía, en medio del horror del terror. ¿Qué pasó justo después? Sus cuerpos y el impacto inmediato de su muerte. Sus cuerpos los arrojaron anónimamente a una de las fosas comunes del cementerio de Picpus, que estaba allí cerca. Les echaron cal viva por encima, como hacían con todos los guillotinados. Pero el impacto en los que lo vieron fue profundo, duradero. Y luego está el hecho histórico que es como mínimo llamativo. Solo 10 días después, el 27 de julio de 1794, el 9 de Termidor, en el calendario republicano, cayó Robespierre, el principal impulsor del terror. ¿10 días? Sí, y eso marcó el fin abrupto del Gran Terror. Para muchos creyentes de la época, y también después, fue imposible no ver en esa caída tan rápida una posible respuesta del cielo al sacrificio ofrecido por las mártires y por tantas otras víctimas inocentes. Su memoria, lejos de perderse, se mantuvo viva en la Iglesia, hasta que el Papa San Pío X las beatificó oficialmente en 1906. Si tuvieras que resumir esta historia tan densa, tan conmovedora, ¿cuál dirías que es el núcleo, la esencia que nos deja? Es difícil resumir, pero creo que el testimonio de las Carmelitas de Compiègne es, por encima de todo, una lección sobre la fuerza de la fe vivida en comunidad, sobre la valentía que nace de la oración compartida y sobre el poder transformador del amor y del perdón, incluso en las circunstancias más inhumanas que podamos imaginar. Su historia no es solo un relato sobre la brutalidad del terror, no. Es sobre la capacidad asombrosa del espíritu humano, cuando está elevado por la gracia de Dios, de convertir el sufrimiento más extremo en una ofrenda de amor redentor, por los demás, incluso por los que te persiguen. Su sacrificio se une a esa larga tradición de mártires, que son, como decía Tertuliano, semilla de nuevos cristianos, semilla de la Iglesia. Y pensando en nosotros hoy, en un mundo que es muy diferente, claro, pero que también tiene sus propios desafíos para la fe. ¿Qué podemos aprender? A veces no es una persecución con sangre, pero sí la indiferencia, el relativismo, la presión cultural. Exacto. Su historia nos recuerda verdades fundamentales que a lo mejor se nos olvidan a veces. El valor inmenso del sacrificio cotidiano unido al de Cristo. No tiene por qué ser el martirio de sangre, sino el ofrecer nuestras dificultades. Nos recuerda la realidad tangible de la misericordia de Dios, que actúa incluso cuando todo parece oscuro. Subraya la importancia vital de la comunidad cristiana, cómo nos apoyamos unos a otros en la fe y en el testimonio. Y nos reafirma en la esperanza última, la de la vida eterna. Ellas encarnaron esa determinada determinación de la que hablaba su fundadora, Santa Teresa, esa decisión firme de seguir a Jesús, costara lo que costara. Y esto nos deja con una pregunta importante, creo yo. Ante las formas que toma hoy la hostilidad o, más a menudo, la apatía hacia la fe, ¿cómo podemos inspirarnos concretamente en la respuesta de las carmelitas? Ellas no devolvieron odio por odio. Buscaron activamente transformar el terror que sufrían en intercesión, en una ofrenda de amor y misericordia por la paz, por la salvación de todos. ¿Cómo se traduce esa actitud, que es radicalmente evangélica, en nuestra respuesta a los desafíos, grandes o pequeños, que encontramos hoy al vivir nuestra fe? No se trata de buscar el sufrimiento, claro que no, sino de cómo respondemos al que inevitablemente nos llega. Es una reflexión muy profunda, sí. Quizás como invitación final para quienes nos escuchan, podríamos dedicar un momento esta semana a meditar justo en ese Salmo 117, el Laudate Dominum, el canto final de las mártires. Meditar en esa misericordia de Dios que se ha confirmado sobre nosotros y cuya verdad permanece para siempre, también hoy en nuestras vidas. O tal vez, siguiendo su ejemplo de intercesión, podríamos pensar en ofrecer conscientemente alguna pequeña dificultad, alguna contrariedad del día, por la paz en el mundo, por las necesidades de la Iglesia, por los que sufren. Pequeños gestos. Que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones y nuestras mentes en Él.